clase acerca de cuál es el rol que juega la hidrología en el aprovechamiento de los recursos hídricos, ¿cierto? Y fíjense, acuérdense, en la anterior clase ya habíamos de alguna manera conversado acerca de qué es la hidrología, ¿no? Y para qué sirve en el contexto de la ingeniería civil. De hecho, recapitulando aquello, yo saco recuerdo que pues la hidrología, hemos dicho, es el estudio de las aguas en todos sus estados, sólido, líquido, gaseoso, pero particularmente en los aspectos cuantitativos, separando un poco de los cualitativos de calidad que ya hemos explicado que por razones de organización académica vemos en las ingenierías sanitarias, ¿no? Y además hemos dicho, hemos puntualizado que ese estudio, ese análisis, se refiere a un análisis de la distribución del agua, tanto en el espacio como en el tiempo. Esas son las características básicas de la hidrología desde el punto de vista de la aplicación en la ingeniería civil. Sí, entonces, bueno, bajo ese contexto, bajo esa definición, si quieren, pues vamos a ir desarrollando el resto del curso. ¿Eh? Entonces, acá, como he dicho también en la anterior clase, vamos a siempre hablar de recursos hídricos, no solamente de aguas, por el hecho de la accesibilidad, ¿no? Entonces, es como que a nosotros nos dan, no sé, una cierta cantidad de dinero, y con ese dinero nosotros, aparte de subsistir, de alimentarnos, de comprarnos ropita, de pagar nuestro alquiler, no sé, todas esas cosas, tengo que ver la mejor manera de gestionar, de administrar esos mis recursos. Es exactamente lo mismo con el tema de los recursos hídricos, ¿no? Hay una cierta cantidad de agua, ciertamente, pero agua disponible en el espacio y en el tiempo, fíjense, ¿no? O sea, no siempre tenemos la misma cantidad de agua a lo largo del año, por ejemplo, o no tenemos la misma cantidad de agua en Santa Cruz, en Lípez o en La Paz, ¿sí? Entonces, ahí está relacionado, digamos, lo que les he mencionado en la anterior clase. Bueno, obviamente que como toda ciencia, la hidrología tiene dos grandes objetivos, si se quiere, ¿no? Uno, que es de tipo más bien científico, relacionado con la investigación, en resumidas cuentas, del conocimiento por el conocimiento. Y eso está en nuestra lámina, en la lámina que están viendo a la izquierda de la línea roja y pues los recuadros amarillos, ¿no? Ingeniero. Hola. Entonces, les decía que pues uno de los objetivos, que es ese del conocimiento por reconocimiento, está representado a la izquierda de la línea roja en los recuadros amarillos. Mientras que hay un segundo objetivo que es más bien de tipo pragmático, es decir, la aplicación de esos conocimientos. Y que estamos representando en la lámina a la derecha de la línea roja en esos recuadros verdes, ¿sí? Entonces, pues charlemos un poquito acerca de por qué necesitamos conocer la dinámica del funcionamiento del ciclo hidrológico, porque a través de él básicamente vamos a conocer mucho de lo que ya he dicho, es decir, la disponibilidad del agua en espacio y tiempo, ¿sí? Para eso, obviamente hay técnicas, metodologías de análisis, ¿no? Que de alguna manera los podemos relacionar con modelos hidrológicos, ese tipo de cosas. Pero también estas técnicas, estas metodologías de análisis provienen de la investigación, ¿cierto? En los centros de investigación del mundo entero se va estudiando a ver cómo es el comportamiento de la naturaleza en general para representarla en los viejos tiempos de manera física a través de modelos físicos. Hoy en día se tiende mucho más a representación con modelos informáticos, ¿no?
pero no todo se puede representar a través de modelos matemáticos o informáticos, ¿no? Eso debo decir ya mismo. Pero bueno, entonces ustedes ven acá estas flechitas, una hacia abajo, otra hacia arriba. Un poco quiere decir que a través de la investigación se van desarrollando esas técnicas, esas metodologías de análisis, y una vez que nosotros podemos aplicar estas, hay un feedback, hay una retroalimentación para irlas mejorando, ¿no? Entonces la investigación es algo, digamos, de siempre una mejora continua. En muchos textos aparece un recuadro que dice desarrollo, como acá he puesto, ¿no? Sin embargo, en mi opinión, el tema de desarrollo está pues inmerso en el concepto de investigación, ¿no? La investigación, por supuesto que parte, digamos, de la indagación, produce conocimiento y también produce desarrollo. Pero bueno, ahí para pegarnos un poco a lo que van a encontrar en la literatura, dejo ese recuadro, pero tiene que ver con eso. He dicho hace un momento que la investigación y este ciclo de mejora continua de las técnicas, metodologías, pues se va realizando, pero claro, ¿cómo se va realizando? Aplicando modelos teóricos a la realidad y calibrando. Esa palabra la conocen ustedes muy bien, es decir, yo pruebo si los resultados de un determinado modelo que he desarrollado, un modelo teórico, ¿no? Concuerda con lo que sucede en la naturaleza. Por decirles algo, si yo invento una relación que convierte la lluvia en escurrimiento, que es uno de los capítulos de la que vamos a ver más adelante, ¿no? Yo tengo que probar que esa relación que he creado, ¿ya? Tiene correspondencia con la física de la naturaleza. Es decir, que lo matemático está representando bien la física de la naturaleza. ¿Cómo hago eso? Mido valores de caudales seguramente en la naturaleza y compararé con los resultados de mi modelo. Y lo validaré en la medida que se vaya adecuando a la realidad, ¿sí? Entonces, esa dinámica, eso es lo que se hace en los centros de investigación, por ejemplo, en el Instituto de Hidráulica y Hidrología de La Paz, ¿no? Ahora, claro, fíjense que aquí he dejado para el final este cuarto recuadrito pequeño que dice Sistema de Información. ¿Cómo yo puedo hacer esas calibraciones que acabo de decir? Obviamente que necesito datos medidos en campo, datos sobre diferentes variables, ¿ya? Hidrológicas en este caso, o hidrometeorológicas, ¿no? Como pueden ser temperatura, precipitación, humedad relativa, velocidad del viento, mismo niveles de agua en los ríos o caudales que pasan por una sección de un río, etc. A esa colección de datos de diferentes variables hidrometeorológicas le llamamos sistema de información hídrica. Y eso es sustancial, jóvenes, ¿no? Y pues acá para que se acuerden, este recuadrito lo voy a poner con rojito, así. ¿Por qué? Porque es absolutamente importante. Es la base de todo análisis estadístico, probabilístico en la hidrología. Sin eso no podemos ir adelante. Y lamentablemente en nuestros países, y no me refiero solo a Bolivia, pero particularmente a Bolivia, ¿no? Los sistemas de información hídrica en general son deficitarios. Y lo que ocurre es que, pues, ustedes han debido escuchar del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, ¿no? Que es una entidad que técnica, sin duda, yo creo que ya hace muchos años tiene más o menos un plantel relativamente estable y desde ese punto de vista creo que ha mejorado, pero siempre está escaso de recursos. Y la toma de datos, toma de información requiere de muchos recursos. Lamentablemente, quienes toman las decisiones sobre la distribución de recursos en los diferentes sectores de la economía no tienen idea para qué sirve eso.
y siempre están ahí poco menos que pidiendo ayuda a todo el mundo para lo mínimo indispensable. Es una pena, pero debo decirles que este es uno de los grandes aspectos críticos en la ingeniería hidrológica en el país, ¿no? Bueno, a partir de todo esto, pues, conjuncionamos básicamente para resumir lo que les he estado contando. Vamos a pensar que tenemos modelos hidrológicos y tenemos información de campo, información en diferentes regiones, en diferentes periodos, y a través de la combinación de ambas cosas yo puedo ver cómo está funcionando la naturaleza. Eso es en cuanto, obviamente, a lo que se refiere a los recursos hídricos. Ese es el capítulo de la izquierda. Y acá yo debo decir que todo lo que les he contado marchaba bastante bien hasta hace unos años, yo diría ya unas décadas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que les he contado, y eso voy a repetirlo varias veces a lo largo del curso, todo lo que les voy a contar, todos los métodos clásicos que se han desarrollado para el análisis hidrológico, se aplican a sistemas estacionarios. ¿Sí? Estacionario quiere decir invariante en el tiempo. Obviamente no hay nada absolutamente invariante, pero bajo ciertos cánones se puede admitir, y eso vamos a conversar en la subsiguiente clase, ¿no? Se puede admitir que un sistema es todavía estacionario, ¿no? A efectos prácticos. Pero con el famoso cambio climático, el sistema, o por lo menos la mitad del sistema que sería la atmósfera, ha cambiado terriblemente. Entonces estamos en una situación en que ya como que no necesariamente podemos conceptualizar como un sistema estacionario, ¿no? Y ahí pone en duda todo el conocimiento, todas las metodologías, las técnicas clásicas que se han desarrollado. Pero bueno, ese es un capítulo aparte del cual en algún momento comentaré, ¿sí? Por la derecha, como he dicho antes, está pues el tema de la aplicación práctica. Y ahí en el primer casillero de la derecha verán ustedes, dice evaluación de los recursos hídricos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que he dicho al comienzo de la clase, ¿no? Saber cuánta agua tienes en un determinado sitio y en un determinado periodo de tiempo. Si yo estoy pensando, por ejemplo, en hacer un proyecto de riego, ¿para qué voy a utilizar el riego en la época de lluvias si tengo de sobra? Seguramente yo voy a querer utilizar recursos hídricos para el riego en la época del estío, cuando no llueve, cuando la naturaleza no provee lo que necesitamos, ¿no? Entonces, claro, y como he dicho antes, la situación, la posición geográfica del proyecto que estamos desarrollando también es sustancial. Entonces, evaluación de los recursos hídricos siempre vamos a pensar en en espacio y en tiempo. Lo que está expresado en los 5 casilleros siguientes, en los verdecitos, eso es lo que se conoce como el ciclo de desarrollo de los proyectos, particularmente de infraestructura, ¿ya? Son etapas secuenciales en las cuales se va profundizando en el detalle y después se lleva a la práctica. Acá ustedes ven estos casilleros de prefactibilidad, factibilidad y diseño final. De entrada les comento que esas 3 fases en el argot técnico de la ingeniería se denomina como fase de preinversión, mientras que ya las otras fases son las fases de inversión, ¿sí? Y enseguida les voy a comentar por qué. Pero primero vayamos a entender qué es cada cosa, ¿sí? En la prefactibilidad, en la fase de prefactibilidad, pues se desarrolla normalmente un concepto de proyecto. Si quieren ustedes un perfil de proyecto, por decir algo, tengo que definir
primero el objetivo del proyecto. ¿Será riego? ¿Será dotación de agua? ¿O más bien será un proyecto para proteger de inundaciones a una ciudad? ¿Cierto? Entonces yo de entrada tengo que saber para qué quiero hacer un determinado estudio hidrológico en este caso, ¿no? Y eso obviamente está condicionado al objetivo para el cual quiero hacer un determinado proyecto. En esa fase de prefactibilidad, aparte de plantear el concepto, hacer un perfil, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de dotación de agua, yo diré, ah, caramba, sí, esta es una ciudad de 200,000 habitantes, ¿no? O, ¿cuáles son las demandas? O sea, tengo que darme cuenta de los aspectos generales. También tengo que darme cuenta de los recursos disponibles en la región, pero a un nivel general. Por ejemplo, identificar si hay fuentes superficiales, si hay fuentes subterráneas, las distancias de estas hacia el centro de consumo y todas esas cosas, ¿no? Pero además, en esta fase de prefactibilidad, y eso es sustancial, jóvenes, tengo que investigar qué información, con qué información cuento, ¿ya? Ya les digo, en el recuadrito de la izquierda que lo he puesto en rojo, ¿no? Eso es absolutamente válido también para para todo lo que está a la derecha de la línea roja, ¿no? Sin información hacemos nada. Entonces, tengo que cerciorarme en esta fase de prefactibilidad qué datos tengo, en qué periodo se ha medido, qué variables se han medido, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, a partir de esa investigación de cuánta información tengo, yo tengo que detectar también los déficits de información. ¿Por qué? Porque puede ser que tengo necesidad, tengo obligación de hacer un determinado proyecto en un determinado punto, pero en esa cuenca no hay datos. No hay datos que necesite. Yo tengo que solucionar de alguna forma. Entonces, identificaré esas deficiencias y durante las fases sucesivas que vamos a ir comentando, pues procuraré el reemplazar, el subsanar, el paliar esa deficiencia. ¿Ok? Entonces, no es que, ay, qué pena, no hago el proyecto. A veces hay obligación de hacer el proyecto, ¿no? Pero particularmente cuando se trata de protección de determinadas zonas urbanas o de cultivos o de valores económicos, no sé qué, ¿ya? Ahí no tienes alternativa de sí hago, no hago, ¿no? Tienes que hacer, pero entonces, a ver, voy a buscar cómo puedo sustentar de la mejor forma posible, incluso en un escenario de carencia de datos sistemáticos, ¿sí? Bueno, una vez que tengo todo esto en la fase de factibilidad, que como verán, es pues una fase bastante temprana del desarrollo de los proyectos, paso a la fase de factibilidad. La fase de factibilidad se caracteriza por la comparación de alternativas, de opciones. Imagínense que estamos hablando de dotación de agua de consumo humano a una determinada población. Como he dicho antes, en la primera fase de prefactibilidad he investigado si hay lagunitas, si hay ríos, y si no hay, he preguntado, he dicho, a ver, la gente de la región utiliza pozos artesianos para sacar agua del subsuelo, todo esto. Entonces, claro, a partir de eso, ya con un análisis hidrológico, digamos, no a detalle, pero sí con cierta profundidad, ¿no? Yo tengo que determinar cuál es la disponibilidad de agua, ¿no? A partir de fuentes superficiales, subterráneas. Una opción podría ser, por ejemplo, que yo hago un pequeño embalse porque no me alcanza el agua para el etcétera, etcétera. Listo, ya está. Con eso voy a suplir la demanda, voy a responder a la demanda de agua durante todo el año, ¿no?
Pero puede ser que nuestra población sea muy grande, necesite un embalse muy grande, ¿ya? Y pues obras faraónicas, sobre todo embalses, muchas veces tienen impactos ambientales severos. Entonces, cuando decimos que un proyecto es factible, que eso quiere decir viable, tiene que ser viable desde todo punto de vista. No solamente el técnico, principalmente el técnico, pero también desde el punto de vista económico, social, ambiental. Y este es uno de los grandes problemas de hoy en día. Las normas de todos los países del mundo y también el nuestro exigen una serie de requisitos ambientales. Les hago mención a esto porque muchas veces es una barrera complicada, ¿no? Y por decirles algo, vuelvo al ejemplo del embalse para dotación de agua, puede ocasionar muchos impactos ambientales. La mitigación de esos impactos ambientales tiene sus costos. Entonces puede ser que esa alternativa de un gran embalse, de un solo embalse para almacenar agua y dotar, pueda ser demasiado caro por razones ambientales. Entonces ahí yo digo, ajá, ¿qué otra alternativa, qué otra posibilidad tengo? Ok, voy a hacer un pequeñito embalse, cuyos impactos son pequeños también y no me cuesta mucha plata el mitigarlos. Y el resto del agua que necesito, lo voy a tomar de una fuente subterránea. Entonces mi alternativa 2 había sido un pequeño embalse más 5 pozos, ¿ya? Profundos. Listo. Esa es la segunda alternativa. La tercera alternativa puede ser, en vez de hacer un gran embalse a la salida de una gran cuenca, puedo hacer 2 pequeños embalses en 2 subcuencas de esa gran cuenca. Tercera alternativa. En fin, yo puedo plantear varias opciones, varias alternativas. Y aquí, en esta fase de factibilidad, compararé una alternativa con la otra, como he dicho antes, desde el punto de vista técnico, ambiental, social, ¿no? Obviamente que los estudios hidrológicos y la labor del ingeniero en recursos hídricos está muy concentrado en lo que es la factibilidad técnica, ¿no? Sin olvidar lo económico, que siempre está relacionado a la ingeniería, como les he dicho. Entonces, en esa fase de factibilidad, pues ya tengo que tener un estudio hidrológico con valores lo más cercanos posibles a la realidad. Es decir, haré mi investigación del régimen de precipitaciones, del régimen morfológico de la o las cuencas que estoy utilizando, veré de transformarlos en caudales, en volúmenes de agua en las diferentes épocas del año, etcétera. Y bueno, desarrollo a un nivel bastante, digamos, preciso, pero no muy detallado, las diferentes opciones. ¿Por qué no es necesario un súper detalle? Porque aquí lo que no es tan importante los valores absolutos, sino los valores que me permitan comparar una alternativa con otra. ¿Sí? Entonces, bueno, haciendo ese ejercicio de comparación, voy a poder elegir una alternativa que bajo metodologías de análisis multicriterio, pues sea la mejor desde los diferentes puntos de vista que he mencionado. Tengo ya, finalmente, los 2 pequeños embalses en 2 subcuencas es la mejor. Ok, esa es mi solución. Esa es la mejor solución y paso al a la siguiente fase de desarrollo del proyecto. Esa es la fase de diseño final, ¿ya? Ahí sí ya valen absolutamente pues los valores absolutos, es decir, los valores concretos de precipitación, de evaporación, de caudales, de volúmenes, que me van a permitir, ¿qué cosa? Que me van a permitir dimensionar a detalle las diferentes obras civiles, las diferentes obras hidráulicas que necesito, ya sea la presa, la obra de toma, el canal, la tubería, el tanque,
Todo va a depender ya de esas cifras, de esos valores. Entonces, acá en el diseño final ya no tengo chance de estar chacreando, ¿no? Por eso es que aquí ya hay que ir muy a detalle. Y vamos a ver, justamente hay métodos, hay modelos que aplicamos hoy en día que nos permiten tener bastante fiabilidad, ¿sí? Eso. Entonces, en el diseño final concluimos con una proposición para la construcción de las obras con dimensiones concretas y, por supuesto, con costos totalmente definidos. Una cosa son los costos que se tienen a nivel de factibilidad, que son más bien referenciales. Otras son los costos que tenemos al diseño final, que eso es realmente lo que debería valer la obra. Como no es todo como un Lego, ¿no? Que agarras y con las mismas fichas y tu planito construyes, lo deshaces, vuelves a construir y siempre vas a tener el mismo resultado. No es así. En las obras civiles siempre hay incertidumbres, ¿no? Que surgen. Y eso pues se suple en la siguiente fase de desarrollo del proyecto, que ya es la construcción. En muchos textos esta fase dice implementación. Claro, implementación es poner en la naturaleza algún proyecto que se lo tiene en el papel, ¿no? Pero dado que estamos en la ingeniería civil, para nosotros es un sinónimo de construcción. En el ejemplo que he estado dando, pues construiré las 2 presitas que habíamos dicho para estos 2 almacenamientos y las obras de toma, los canales, tuberías, etcétera, ¿no? Entonces, esa fase, como he dicho antes, ya se llama de inversión. Las anteriores eran en preinversión. ¿Por qué se llaman preinversión? Porque en comparación al costo de la construcción misma, todos estos estudios en las diferentes fases de prefactibilidad, factibilidad, diseño final, no sé, pues deben ser entre 5 y 7% del costo total del proyecto. Entonces no es significativo, no es significativo. Donde realmente te gastas la plata es cuando estás construyendo la obra, ¿cierto? Eso es importante. Bien, entonces acá yo llevaré a la naturaleza, construiré, pondré en práctica lo que está en los planos, lo que está en el diseño, lo que está en los documentos de las memorias de cálculo, ¿sí? Eso es importante porque, y tiene que ser de forma rigurosa porque si no, de nada valdría todo el esfuerzo que hemos hecho en tanto estudio si después voy a hacer lo que me dé la gana en la construcción, ¿no? Y eso, aunque no me crean jóvenes, a veces somos soñadores, no nos damos cuenta que en la realidad hay mucho de esto, que es dinero malgastado, ¿no? El de la preinversión. ¿Por qué? Porque cuando hay una institucionalidad de ello, cuando las empresas no son serias, ¿no? No se cumple, pues, si las cosas no salen muy bien. Pero bueno, ahí está la construcción. La siguiente fase es la de operación. He terminado de construir, me he cerciorado de que todo esté bien, etcétera, y tengo que operar. Ahí sí ya pues veré que los 2 embalses estén con sus compuertas, sus válvulas, todo para regular en cada mes según la demanda que tenga, etcétera, ¿no? Entonces es una fase que ya no es de un par de años, como los estudios, la construcción, sino esto ya tiene que ver mucho con la vida útil del proyecto. Que eso puede ser fácilmente 30 años, 40 años, dependiendo del tipo de obra, ¿no? Bueno, entonces fíjense, así es que se desarrollan no solo los proyectos de recursos hídricos, pero en particular estos, ¿sí? Bueno, a ver, un poco quisiera también comentarles cuál es el rol del ingeniero en recursos hídricos, del ingeniero hidrólogo en esto, ¿no? Así, en la fase de prefactibilidad queda claro que, pues, aparte de la investigación de fuentes, por ejemplo, que es sustancial, es importantísimo que el ingeniero hidrólogo investigue el tema de la información
de las diferentes variables. Es fundamental. Yo quiero hacerles notar, jóvenes, que los resultados que produce el ingeniero hidrólogo es el input para todo el resto del proyecto. Nuestros compañeros estructurales, geotécnicos, no sé qué, dependen de eso. Sin eso, no pueden dar un paso adelante. Ahí está la importancia de este capítulo en la ingeniería. En la fase de factibilidad, obviamente, nuestros estudios, nuestra investigación es igual o más importante que cualquier otra disciplina de la ingeniería civil. En el diseño final, ya he dicho, tenemos que precisar, sobre todo en elementos, como ya les he comentado en la clase anterior, elementos como las presas, los elementos de seguridad, como son los vertederos de excedencia, que son obras sumamente caras. Son sumamente caras. Por ejemplo, un vertedor de excedencia es del mejor hormigón armado que puedan imaginarse. ¿Por qué? Porque está sometido a tensiones, pero altísimas, como producto de los efectos de cavitación que tienen que produce las láminas de agua a gran velocidad, ¿no? Entonces, claro, no es igual que un vertedero tenga 5 metros de ancho que tenga 6 u 8 o 10. Ahí nosotros ya tenemos que darle presión por temas económicos. Y ahí es donde tenemos que ponerle muchísimo empeño en darle precisión. ¿Qué hace el ingeniero hidrólogo en la fase de construcción? En general, en el ingeniero civil, ustedes saben que tiene dos grandes ámbitos de desarrollo. O sea, uno puede estar trabajando en una empresa constructora, ¿no? Que estará pues a cargo de las obras mismas. Tiene que mucho que ver con el tema de la ingeniería civil estructural, ¿no? Pero también el ingeniero hidrólogo, porque ya les he dicho, ahí es importante que lo que está en los planos se lleve exactamente de esa forma a la práctica, ¿no? O el otro capítulo donde puede estar un ingeniero de esta rama es en la supervisión. En la supervisión de obras, y ya les decía hace un rato, la ingeniería civil no es como el Lego, ¿no? O sea, o como un mecano, tic, 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 y siempre es lo mismo. Cada caso es diferente. Uno puede encontrarse con situaciones durante la construcción que van más allá de los mismos estudios, ¿no? O sea, por decir algo, o sea, por razones económicas, uno pues tiene también, siempre hay limitaciones. Imagínense, y este es un caso verídico, absolutamente verídico, hace muchos años, para hacer una de las presas que sirven a la ciudad de La Paz, se estaban haciendo los estudios, y claro, nuestros distinguidos tomadores de decisiones, este estudio tiene, por decir algo, $350,000 para realizar todos los estudios, el diseño y no sé qué cosas. En su momento, la ingeniería, es decir, la compañía, la empresa consultora que estaba haciendo esto, les dice, señores, esto no es suficiente para hacer prospección. Yo recuerdo que en esa época había algo así como recursos para hacer sondeos profundos en la parte de estudios geotécnicos cada 60 metros. Entonces, bueno, ¿no? El dueño del proyecto dijo, no hay más plata, ustedes hagan así. Se hicieron con perforaciones cada 60 metros, etcétera, se diseña todo. La verdad que los estudios de diseño estaban bastante completos, etcétera. Se empieza a construir y la misma empresa estaba a cargo de la supervisión, ¿no? Entonces, de la supervisión de la construcción. Un buen día de esos se encuentran un bolsón de material totalmente incompetente. ¿Qué quiere decir eso? Incompetente quiere decir que no era impermeable, es decir, que si tú hacías tu embalse, por esa zona el agua iba a salir, no se iba a salir por el cuerpo de la presa, sino por abajo, por el suelo, ¿no?
¿Por qué? Porque la roca, esa roca totalmente diaclasada, no había sido detectada en los sondeos, porque claro, como estaban hechos cada 60 metros, había un bolsón de, no sé, 30, 40 metros, no recuerdo exactamente, ¿no? ¿Cuánto era? Pero listo. Ahí, ¿qué tiene que hacer el ingeniero supervisor? Tiene que dar una respuesta inmediata. Tiene que básicamente volver a hacer un cálculo y dar sobre la marcha soluciones, ¿no? Y eso se presenta en todos los capítulos de la ingeniería civil, ¿sí? Entonces, el rol de los ingenieros civiles y del ingeniero en recursos hídricos es eso, estar vigilando y dar una respuesta concreta, y no es un trabajo fácil, porque aquí, si bien en la fase, digamos, de preinversión uno tiene tiempos relativamente largos, aunque cada vez creen que se puede hacer en menos tiempo, nuestros decisores de tomadores de decisiones, que normalmente son políticos y no son técnicos, ¿no? Pero acá en la construcción no. Ahí tú tienes por detrás a la empresa constructora que si te tardas te puede poner un stand-by, que eso cuesta mucha plata, ¿no? Y bueno, en fin, esas son cositas que les comento porque esa es la vida real, ¿no? En la fase de operación, ahí sí el ingeniero en recursos hídricos tiene un rol preponderante, sustancial. Hay algo que se llama la regla de operación, sobre todo en proyectos de recursos hídricos. Imagínense ustedes el caso absolutamente real de la ciudad de La Paz, ¿no? La ciudad de La Paz tiene varios embalses. Creo que ahora ya son como 8 embalses importantes para cumplir con la dotación de agua a las diferentes zonas de la ciudad. Ustedes conocerán, no sé, Jampaturi Alto, Ahuancota, Incachaca, Estrellani, Tunicondoriri, Miyuni, no sé, hay varios. Entonces, claro, es como que tú tienes eh, recursos en diferentes bancos, tienes platita en diferentes bancos. En este tienes 1.000 bolivianos, en aquel 500, en aquel 2.000 bolivianos, no sé qué. Durante el año, tú vas administrando tus recursos. Saco de aquí, saco de allá, ¿no? Además, en cada uno de ellos tienes que saber cuánto vas a sacar. Esa es una regla de operación. Y fíjense, jóvenes, ustedes se acordarán hace unos años cuando a los paseños nos hicieron padecer por el tema de agua. Evidentemente era un año con menos agua que el promedio, ¿no? Pero no era un año extremo. Ese cuento de que fue un año extremo y no sé qué, claro, siempre se le puede echar la culpa a la naturaleza, ¿no? Mentira. Ahí ese fue un tema, yo diría 20% tema de déficit de agua en la naturaleza y 80% mala gestión. Los técnicos saben que ya en abril tienen que hacer su regla de operación en base obviamente a modelos hidrológicos y del sistema que existen, ¿no? Y que se cuenta ya hace mucho tiempo, y uno hace una regla de operación. Yo voy a sacar tanto de Milluni en el mes de abril, tanto de Jampaturi en el mes de mayo, no sé qué. Eso te permite llegar hasta el final del estío sin sobresaltos. Porque en años secos lo que se hace es empezar a racionar de a poquito, desde abril, ¿no? Desde abril. Yo en vez de dar el 100%, voy a dar 97%, 95%. La gente, las actividades, ni siquiera se dan cuenta, porque eso no lo percibes, ¿no? A veces hay un poquito una bajada de presión, cosas de esas, pero no hay, no se nota. Pero claro, si dejas que el agua salga nomás entre los meses, llegas a septiembre y te das cuenta de que todos los embalses están vacíos, como sucedió aquel año, ¿no? Y en ese momento quieren racionar, obviamente pasa lo que pasó, ¿no? Y ahí está, jóvenes. Esa es la importancia del trabajo del ingeniero de recursos hídricos, una regla de operación coherente. Y para eso, obviamente, tienes que tener un conocimiento del sistema
físico y tienes que hacer tu regla tomando en cuenta todos los factores, además a futuro, no futuro inmediato en los próximos meses, pero sí es absolutamente posible, ¿no? Entonces, fíjense, eso es un poco el interés, la idea de esta disciplina, pues, ¿no? Bueno, entonces, volviendo jóvenes a este temita, ya les digo, por la izquierda, un poco el tema del conocimiento. Ojalá que entre los compañeros de este curso haya alguno que tenga interés pues, en trabajar en, en temas de recursos hídricos, así en un centro como el Instituto de Hidráulica, porque creo que es importante. En el mundo hay muchos de estos centros, ¿no? Cada quien obviamente desarrolla para sus condiciones locales. En nuestro caso, yo creo que eso está todo un poquito venido a menos, digamos, ¿no? Y por el lado derecho, bueno, es el día a día del ingeniero, entonces uno tendrá que prepararse para eso. Bien, si hay preguntas, por favor, ahí no veo, como estoy a lámina completa, no veo, entonces interrumpan directamente. ¿Sí? Bien, voy a hablar un poquito de este asunto. Como ven acá en la primera lámina, aquí decía análisis e interpretación del funcionamiento del ciclo hidrológico. Y he puesto ahí, he dejado con puras mayúsculas para llamar la atención, ciclo hidrológico. Entonces, el conocer ese funcionamiento de la naturaleza para nosotros es conocer cómo funciona el ciclo hidrológico. Y bueno, y un poco del ciclo hidrológico, ustedes han escuchado desde que estaban en la primaria, en ciencias naturales, en geografía, nos enseñaban esas cosas, ¿no? De modo que, pues, hay un concepto, obviamente que ya como estudiantes de ingeniería vamos a tratar de sistematizar, de entender a profundidad qué es esto. En principio, quisiera decir que el ciclo hidrológico, pues, es un modelo conceptual, ¿no? Tratamos de esquematizar la naturaleza, lo que pasa en ella, de manera de poder entenderla mejor. Y en el ciclo hidrológico, ¿qué cosas son importantes? Obviamente son importantes los sitios de almacenamiento, los niveles de almacenamiento y los movimientos. ¿Por qué se produce la transferencia de un almacenamiento a otro? ¿Sí? Al final de cuentas, como vamos a ver más adelante, hay una ecuación fundamental de la hidrología que nada más dice lo siguiente. La variación de los almacenamientos es igual a las entradas menos las salidas a un sistema. Y eso de alguna manera es lo que es la base para esta conceptualización del ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, estos movimientos se producen entre diferentes estamentos, digamos, de ese sistema. Y ahí ustedes leen una serie de términos como biosfera, atmósfera, litosfera, hidrosfera, y pues creo que vale la pena el tener una buena idea de ello. Ahí a la izquierda ustedes ven una representación gráfica que les está mostrando de un pantallazo qué es qué, ¿no? Entonces, voy a empezar con la biosfera, que pues es la capa del planeta, como dice acá en la lámina, en donde se desarrolla la vida. Es de lo más general, pero es, digamos, si ustedes se ponen a pensar en términos físicos, geográficos, sería la superficie de la Tierra más una pequeña parte de la atmósfera, los primeros kilómetros, como dice ahí, ¿no? Y también las primeras capas del suelo, las profundidades de los océanos, ¿no? Eso es, digamos, por eso se llama bio, por el tema de vida, ¿no? Donde encontremos vida, donde hayan ecosistemas que tengan vida, eso es la biosfera, ¿sí? La litosfera es la capa externa de la Tierra, es como la envoltura, ¿no? Y está formada por materiales sólidos, eso es importante,
de modo que serían la corteza continental de más o menos 20, 70 kilómetros, dependiendo de las zonas. No es homogénea en ninguno de los casos. Ninguno de estas zonas, digamos, o de estas capas de la Tierra que estamos viendo son homogéneas. Siempre son muy variables, ya sea por la latitud o de forma aleatoria a lo largo del globo terráqueo, ¿no? La hidrosfera, y esto es para nosotros lo más importante, engloba la totalidad de aguas del planeta, incluidos los océanos, mares, lagos, ríos y aguas subterráneas, ¿no? De hecho, mm, como he mencionado en la primera clase, pues la combinación de la hidrometeorología y la hidrología nos permite el entender exactamente la hidrosfera en todo su contexto. Esta presentación, este archivito se los dejo siempre en el sitio de Classroom, así que no voy a redundar mucho en algunos términos como la astenosfera, que es una capa de la Tierra que se encuentra debajo de la litosfera, porque son más bien especificidades que no están tan conexas con lo cotidiano de lo que es el análisis hidrológico, ¿no? Es una representación de los flujos de aire, y cuando digo aire es el vapor de agua incluido, ¿no? Siempre piensen en eso, que el agua de la lluvia, ¿no? El agua que después va a llegar a nuestros ríos, está contenido en masas de agua húmeda o de aire húmedo, ¿no? Entonces, cuando digo aire, siempre piensen, ahí dentro hay agua, ¿no? Entonces, les decía, este tipo de modelos se utilizan hoy en día para representar de forma bastante precisa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el clima regional? Acá lo primero que se hace, digamos, son modelos muy grandes, por ejemplo, para todo el continente o para la región andina, la región amazónica, o sea, a macroescalas, ¿no? Y a partir de eso se puede hacer lo que se llama el downscaling, o sea, un cambio de escala para
mejorar, digamos, esa información a nivel escala de desarrollo de proyectos. Pero bueno, ese tipo de cosas que sí, que se está haciendo, digamos, modelos inclusive para la estratosfera, con mayor precisión pues se hace para la troposfera, porque es ahí donde he dicho vale la pena meterse a investigar por el tema del contenido de humedad, ¿no? Un poquito que esta lámina les muestra la distribución de aguas para que tengan ciertas ideas. Fíjense ahí, ¿no? Eso es un poco para motivarlos en lo que es la investigación, por qué es importante el gestionar, el administrar adecuadamente los recursos hídricos, ¿no? Fíjense, el 97% de las aguas están en los océanos. Segundo lugar está los glaciares, pero claro, los glaciares cada vez son menores, ¿no? No solamente en los casquetes polares, sino también en los glaciares de las montañas, en los glaciares andinos, en los glaciares alpinos, qué sé yo, cada vez con el cambio climático estos reservorios son menores, ¿no? Yo la verdad que ese 2% yo pondría ya en cuestión, ¿no? Y después, fíjense, aguas subterráneas, menos del 1%, pero, ¿no? Pero es el tercero en importancia. Y después recién están todos los otros. Fíjense, jóvenes, que en los ríos hay mucho menos agua que en la atmósfera. En la atmósfera, ya he dicho en la troposfera, ¿no? Tenemos un 1 por mil. Pero en los ríos tenemos una décima parte de eso. Entonces, claro, fíjense, no es pues que el recurso agua había sido infinito, por el contrario, cada vez está bajo más presión. Y es ahí donde está la importancia de saber administrar, ¿no? Bueno, entonces esto es un poquito, esta tablita, ya les digo, yo no necesito que memoricen cifras ni nada de eso, pero que tengan una idea, que como ingenieros sepan que, ajá, o sea, las aguas subterráneas no han sido algo que se pueda soslayar. Las aguas subterráneas son un recurso absolutamente importante en el mundo entero, ¿no? Eso hay que ser. Otra cosa es que sea más difícil, que en muchos casos puede ser más costoso que un aprovechamiento superficial. Bueno, pero para eso estamos los ingenieros, para lograr el equilibrio, como decía en la primera clase, entre lo técnico y lo económico. Aquí, un poquito, esto también, como les he dicho, el tema de espacio y tiempo siempre es importante. Y acá les pongo la permanencia de los recursos en los diferentes componentes que he mencionado, ¿no? Fíjense, el tiempo de permanencia en glaciares siempre ha sido muy superior a cualquier otro. Este es uno de los grandes cambios debido al cambio climático, ¿no? Ustedes saben, la deglaciación en los Andes, por ejemplo, es dramática. De hecho, aquí en Bolivia, se estima que desde el año 75 hasta acá, cerca del 37% el retroceso de los glaciares ha alcanzado cerca del 37% de la superficie cubierta. Entonces, eso sí es dramático. Y eso tiene que también ver con esto que les estoy mostrando, con el tiempo de residencia, de permanencia del agua en los diferentes niveles de almacenamiento. Pero bueno, vuelvo a la definición inicial, ¿no? Fíjense, les he dicho almacenamientos y les he citado algunos almacenamientos genéricamente y el movimiento entre esos almacenamientos. ¿Sí? Bueno. En el desarrollo entonces del ciclo hidrológico, el agua se transporta mediante determinados mecanismos. Aquí estoy citando algunos procesos: evaporación, transpiración, circulación atmosférica, condensación, precipitación, flujo superficial, subterráneo, etc. Y claro, cuando yo digo hay movimiento de un nivel de almacenamiento a otro,
tiene que haber un mecanismo, un camino de transporte, ¿no? Y bueno, esto es lo que se conoce como esos procesos que acabo de mencionar. Y al margen de mostrarles esta lámina, que son láminas así como que ustedes los conocen de los libros, como he dicho, desde la primaria, ¿no? Yo quiero aterrizar en un esquema que es bien más para ingenieros, que es esta, ¿no? Lo dicho, a ver, desde la primaria hemos visto representaciones como esta, en forma de ciertos círculos. ¿Qué significa? Ciclo que asocia un poco a círculo, ¿no? ¿Por qué se le llama así? Porque a partir de las grandes fuentes de agua, que aquí se representan en los océanos, como pueden ver, a través de esos procesos de transferencia que he citado hace unos minutos, que son la evaporación, por ejemplo, esas aguas se transportan a la atmósfera. Pero claro, se transforman en forma de vapor de agua. Ese vapor de agua, bajo determinadas condiciones que vamos a analizar en el capítulo de hidrometeorología, se transforman en nubes. Las nubes, igual, bajo determinadas condiciones, precipitan, producen la lluvia, el granizo, etcétera, precipitación en general, ¿no? Que puede caer sobre los mismos reservorios originales o puede trasladarse a los continentes y caer en las montañas, en los llanos, sobre los bosques, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿cuál es el tema? El tema es que ese agua que cayó en los continentes, que incluso por periodos largos pueden permanecer en ellos, por ejemplo, en términos de casquetes de hielo, ¿no? En algún momento, van a volver a la fuente original. Ya sea de manera superficial, escurriendo como arroyos, ríos, etcétera, o a través del flujo subterráneo por debajo de la superficie del suelo, o un tipo combinado de flujo primero subterráneo y después superficial, etcétera, pero en algún momento puede volver a esa fuente original. Por eso tiene esa connotación, ese nombre de ciclo, ¿ok? ¿Ya? Y para que se haga ese movimiento que acabo de mencionar, tiene que haber una fuente de energía. Y esa fuente de energía está aquí, representada en este grafiquito, ¿no? Es el sol. La radiación solar, pues es la fuente de energía para todo ese movimiento en los diferentes niveles de este sistema. Bien, bueno, eso que estamos viendo ahí, lo vemos en esta lámina, ¿ya? En que en color rojo, que ha resultado rosado en la lámina, se representan las salidas, en azul la entrada y los niveles de almacenamiento en amarillo. Y aquí, para que ustedes se den cuenta muy fácilmente, voy a hacer un pequeño dibujito. ¿De qué estoy hablando? Nosotros primero nos vamos a referir a un sistema físico aislado, ¿sí? Ese sistema físico para nosotros es una cuenca. Digamos, esta va a ser mi cuenca, ¿ok? Y le voy a poner sus riecitos, ¿no? Digamos aquí, chiqui, su red hídrica. Ya dicho en la anterior clase, la unidad de análisis hidrológico es la cuenca, es esto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? De la atmósfera, aquí entra a este sistema físico la precipitación, ¿sí? ¿Y qué cosa sale? ¿Y por dónde sale? A nosotros nos importa la salida de este sistema físico, que es esta sección de este río. Aquí, si yo hago una representación de esa sección, sería esto. Por esa sección me está pasando una cierta cantidad de agua que le voy a denominar caudal de salida o escurrimiento total. Y le voy a llamar Q. Entonces, entre esto, que es la entrada, y esto que es la salida, hay todo este sistema físico, ¿ok?
Eso es, digamos, en términos muy generales. Y ahora vuelvo a la presentación, a nuestra laminita. Ahí ven, esta sería la entrada al sistema. El sistema físico por el momento es una cuenca aislada, no tiene vecinas, quiere decir eso, ¿no? Esta sería la entrada. ¿Y qué salidas hay del sistema? Ya hemos dicho, uno es el escurrimiento total, pero también hay una parte que se vuelve a la atmósfera, ¿sí? Eso es importante. Bueno, esto es, así se representa el ciclo hidrológico de una manera sistémica. Y voy a empezar con la explicación de estos diferentes niveles para el análisis del ciclo hidrológico. Esta línea directa, porque me va a servir pues, para la explicación directa, está relacionada con el agua que cae directamente sobre los cursos de agua, sobre los ríos. Obviamente, si nosotros pensamos en términos del monto, es un componente casi irrelevante, pero bueno, formalmente existe. El agua que cae sobre la superficie de los ríos y después corre y sale de la cuenca rápidamente. ¿Sí? Ese. Fíjense acá, jóvenes, hay una flechita de precipitación hacia la atmósfera. Esto es la atmósfera, este recuadrito donde dice perdón, está mal escrito, que evaporación. Aquí hay un P de más, ¿no? Cosillas que a veces sí. Entonces, la evaporación. ¿Qué es lo que sucede? Vuelvo aquí, al dibujito, o al paint. Aquí, por ejemplo, voy a la superficie del suelo, ¿ya? Voy a pintar las nubes aquí. Hemos dicho hace un ratito que las nubes son el origen. Acá voy a decir, hay gotas de agua, hay precipitación. Esto es precipitación. Aquí abajo puede haber vegetación, digamos, unos arbolitos, pastito, ¿no? No sé, vegetación en general, ¿sí? Por cierto, aquí en la escala está distorsionada, las nubes están a muchos kilómetros, 4, 5 kilómetros de altura, ¿no? Entonces, estas gotitas, ¿qué pasa? Van cayendo, gotitas. Voy a ver, un trazo bien más grueso para que por lo menos se note algo de las... Estas son gotitas de agua, ¿ya? Están cayendo, están cayendo. Pero el medio físico, que sería el aire, está sediento, está seco, porque no ha habido lluvias antes. Entonces, estas primeras gotas ni siquiera tienen chance de acercarse a las proximidades del suelo. Se evaporan ahí mismo en la atmósfera. Entonces, lo primero que quiero decirles acá, cuando estoy mostrando esta lámina, es que todo contacto agua-aire produce evaporación. Y cuando el aire está seco, está sediento. Se lo toma el agua. Esta flechita que vemos acá es esa porción del agua de precipitación que ni siquiera ha tenido la posibilidad de acercarse al suelo. Ha vuelto a la evaporación y consideramos una pérdida. Y acá quiero aclarar el concepto de pérdida. No es que se desaparece, es una cantidad de agua que tenemos en el sistema, acá como potencial, digamos, ¿no? Pero que en ningún momento ha llegado a la salida de la cuenca. Lo que a nosotros nos interesa para la utilización de los recursos o para la cuantificación de los caudales, que es el escurrimiento total, ¿no? Es justamente eso, lo que llega a la salida de la cuenca. Pero lo otro consideramos una pérdida en el sentido de que no voy a contar con esos recursos para poder utilizarlos en esa sección de ese río, de esa cuenca que estoy analizando. ¿Sí? Eso es. Entonces, claro, una parte del agua meteorológica que tenía se fue otra vez a la atmósfera por evaporación. Y no la voy a contar acá a la salida de la cuenca. Eso quiere decir, bien,
Ok, entonces evaporación. Pero otra parte, sí, una vez que ya el aire ya no tiene tanta sed, deja pasar el agua, deja pasar las gotas de agua, ¿y qué es lo primero que encuentra? Lo primero que encuentra es el follaje de las plantas, ¿no? Como he pintado aquí, y pues acá, sobre el follaje de la vegetación, se quedará una parte del agua, ¿sí? Unas gotas de acá, aquí, digamos, todo esto que está, y eso se constituye en un almacenamiento, ¿cierto? Eso es. Entonces, fíjense, acá en la lámina, a ese le llamamos almacenamiento por intercepción. ¿Ok? Bien. De cada estamento de almacenamiento, hay pues alguna forma como sale de ese almacenamiento y se transfiere a otros. Acá estamos viendo, por ejemplo, que de este nivel de almacenamiento hay varias salidas. Una por la izquierda, porque como hemos dicho, todo contacto agua-aire produce evaporación. Las gotas que están sobre el follaje, pues están sujetas o están en contacto con el aire y por lo tanto una parte se evaporará una vez que ha pasado una tormenta, por ejemplo, ¿no? Entonces vuelve a la atmósfera. Pero también hay la posibilidad de que escurran por gravedad hacia abajo, ya sea por goteo o escurrimiento por el tronco. Entonces, este almacenamiento por intercepción, al cual le vamos a denotar con la letra F, ¿no? Es un almacenamiento de tipo temporal. Va a durar unas horas, por lo dicho, porque una vez que salga el sol, o se va a ir a la atmósfera o por gravedad va a pasar a otro nivel de almacenamiento. Este almacenamiento pues dura unas horas y por eso le llamamos un almacenamiento temporal. Aquí a la derecha ven, le llamo con el símbolo F y este chanchullito rojo quiere decir almacenamiento temporal. Bueno, ha goteado. ¿Qué encuentra en su paso? Encuentra la superficie del terreno. Fíjense, la superficie del terreno. Ha goteado por aquí o directamente y llega a encontrar el suelo. En el suelo, acá se puede almacenar en pequeños charquitos, ¿no? O puede ser un gran lago, por ejemplo, aquí, ¿no? Esto. Entonces, vuelvo a la representación y ¿qué tengo? El almacenamiento superficial sobre el suelo, que ya les he dicho, puede ser un charquito. En caso de que sea un charquito, va a ser un almacenamiento temporal. En caso de que sea un gran almacenamiento, puede ser un permanente, el lago Titicaca. Permanece por muchos años, ¿no? O sea, entonces, esa es una diferencia. Salidas de este nivel de almacenamiento, como está en contacto con la atmósfera, una parte se va a evaporar, pero también va a infiltrar y va a escurrir. Les explico eso. Fíjense, jóvenes, todo contacto, agua-suelo produce infiltración. A partir de estos charquitos o mismo de una lámina que se produce acá, ¿no? Voy a pintar con rojito, aquí se produce infiltración hacia el suelo. Esta primera zona, aquí voy a poner una línea horizontal, vamos a decir que se llama zona no saturada del suelo. Enseguida vuelvo sobre eso. Pero acá, estamos aquí en este lugarcito todavía, en la misma superficie. A partir de estas fuentes de agua sobre la superficie, todo contacto agua-suelo produce infiltración, se mete al suelo. ¿Ok? Pero claro, este suelo, cuando está seco, tiene mucha sed. Cuando está ya saturado, ya está húmedo, ya no quiere tomar más agua y deja que escurra por sobre la superficie. Esto es el escurrimiento superficial que en algún momento pues llegará a un arroyito, a una quebrada, ¿no? Entonces, en la representación que tenemos, almacenamiento superficial, por un lado, en contacto con la atmósfera, evapora. En contacto con el suelo, infiltra. Lo que ya no puede infiltrar el suelo porque ya no tiene ganas de tomar agua, escurre.
Eso se llama escurrimiento superficial o sobre el suelo. ¿Sí? Es muy importante. Este componente es el principal a efectos del análisis en la ingeniería civil. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, seguimos para abajo. Ha infiltrado el suelo y se ha metido a lo que acabo de dibujar, la zona no saturada del suelo. Y pues de este estamento, nuevamente hay una salida. A ver, vamos otra vez al dibujito. Estamos hablando de esta zona. Esta primera capa está todavía en contacto con la atmósfera, por lo tanto va a haber evaporación. Pero lo más importante, aquí está la zona radicular de las plantas, ¿no? Esto que estoy dibujando son sus raíces, que están siempre en esta zona no saturada del suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma el agua con sus raíces, las transmite a través del tronco y a sus hojas, y a través de las hojas transpira hacia la atmósfera, ¿sí? Entonces, ese estamento está acá, ¿no? Fíjense, acá del almacenamiento en el suelo hacia la atmósfera a través de la evapotranspiración, ¿sí? Evaporación más transpiración, quiere decir eso. Bueno, hacia abajo, por gravedad, va a haber la recarga. ¿Cuál sería esa? Aquí abajo hay otra zona que se denomina la zona saturada del suelo. La próxima clase voy a volver simplemente para una primera. Aquí estaría la recarga. Es el paso de esta zona no saturada a esta zona saturada, que ya, como les digo, les voy a explicar exactamente por qué se produce. Simplemente acá les estoy mostrando lo que, cómo es el flujo, ¿no? Hacia abajo. Este horizonte se considera que es un horizonte impermeable, esto que he pintado con color marrón, ¿no? Puede ser roca sana o un horizonte de arcilla compacta, que se yo, quiere decir, ya no deja pasar el agua. Entonces, ahí se va a depositar. Ese sería el último nivel de almacenamiento. Entonces, en nuestro diagrama, pues está eso acá, la recarga, y llega al almacenamiento subterráneo. Vuelvo al almacenamiento en la zona no saturada del suelo. Obviamente hay, aparte de esta salida como evapotranspiración y la recarga, hay el escurrimiento subsuperficial. Claro, volviendo a esto, fíjense, esto parece horizontal, pero ¿qué tal si tiene una pendiente? Que ya no sea así. Voy a dibujar acá rápidamente, superficie del suelo, el nivel freático que es este, ¿no? Esto se llama nivel freático, NF, ¿ya? Lo voy a pintar con azulito porque es de agua, ¿no? Este sería el nivel freático y el límite entre la zona saturada, no saturada y esto. Si tiene esta pendiente, ¿no? Entonces el agua en la zona no saturada del suelo, que es esta, ¿no? Aquí, correría de izquierda a derecha. Este es el flujo subsuperficial, ¿sí? También se llama flujo hipodérmico, ¿no? Como que está corriendo debajo de la piel del suelo, eso quiere decir, ¿no? Eso sería. Ese es el flujo subsuperficial. Y bueno, del almacenamiento subterráneo también hay salidas. Como ya no está en contacto con la atmósfera, ya no hay evaporación, pero sí hay una salida que se llama escurrimiento base. Al igual, ¿no? Que en el caso de la zona no saturada, aquí pues yo tendría un flujo por la zona saturada del suelo hacia de izquierda a derecha, digamos acá, y esto confluye, llega a los ríos como escurrimiento base. ¿Sí? Sobre todo esto voy a hablar con mucho detalle en la próxima clase. Lo que quería en esta sesión es mostrarles un esquema general, tanto de lo que desde la primaria nos han mostrado en el ciclo hidrológico,
como un enfoque un poquito más sistematizado sobre el cual voy a volver en la próxima clase. No quiero seguir adelante en este momento porque ya les digo, hay varios conceptos que hay que verlos a fondo. Preferiría más bien que si hay preguntas las planteen en este momento. Hola, ¿están todavía ahí? Ingeniero, buen día. Hola. ¿Me escucha, Inge? Sí, identifíquese, por favor. Mi nombre es Joao Carlos, Inge. Hola, Joao Carlos, ¿cómo estás? Las aguas subterráneas que salen como cascadas, ¿se puede considerar como escurrimiento subsuperficial? No, el flujo subterráneo siempre es de la zona no saturada del suelo. Eso les voy a mostrar a la próxima clase con mucho detalle. Lo que pasa es que hay que entender bastante bien cómo es la estructura del suelo y todo eso, y por eso voy a hacer primero una explicación de ello, pero no, todo eso corresponde a lo que se llama acuífero. El acuífero es la zona de almacenamiento subterráneo, ¿sí? Ay, Inge, gracias. ¿Por qué? Ingeniero, Dale, compañero. una pregunta. Hace rato mencionó la segunda diapositiva, casi en los últimos conceptos, operación, y también mencionó sobre las reglas de operación. Sí. Y esa regla de operación, ¿es un procedimiento o tal vez un estudio? Porque estaba mencionando que no debería pasar a mayores como en la presa. Sí, sí. A No ver, sé cómo. es fácil. Es fácil. Imagínate tú un edificio en el cual tienes dos tanques elevados de agua, ¿sí? Entonces, te dicen, en las próximas 4 semanas no va a haber dotación de la red. ¿Tú qué haces? Llenas tus dos tanques, ¿cierto? Bueno, entonces, lo primero que haces es averiguar cuánto necesita día a día el edificio. Haces un censo y ves cuánto es tu demanda de agua. Seguramente, no sé, por decir algo, los sábados y domingos hay más consumo porque la gente se queda en su casa, hacen parrilladas, no sé qué cosas, reúnen a la familia, hay más consumo. Y eso va a pasar por 4 semanas consecutivas. Entonces tú tienes que hacerte alcanzar el agua que has almacenado en esos dos tanques ahí arriba del edificio durante 4 por 7, 28 días. La regla de operación consiste en cuánto sacas de cada uno de los tanques día a día. Lo propio sucede con un sistema como el que he mencionado de La Paz, con 7, 8 embalses, y ya no es en este caso día a día, sino mes a mes. Tú tienes que decir cuánto sacas de Milluni, cuánto sacas de Jampaturi, cuánto sacas de Tunicondoriri en el mes de abril, en el mes de mayo, etcétera, etcétera. Eso es una regla de operación. Claro, la regla de operación se hace siempre pensando en que tienes que satisfacer la demanda, aunque no haya lluvias. Aunque no haya lluvias durante el estío, que es lo normal, desde abril hasta octubre básicamente no hay lluvias en La Paz, ¿no? Entonces tienes que administrar esos recursos de forma adecuada. Eso es la regla de operación. Cuando veamos el capítulo de embalses, voy a volver sobre eso y les voy a mostrar un poquito más al detalle de cómo se hace eso, ¿ok? Está bien, gracias. Bueno, muchachos, entonces ahí quedamos. Que tengan una buena semana, un buen fin de semana y los veo el día lunes, pues. Que estén bien entonces. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.